Estemos atentos al mensaje de esta mañana que lleva por título Somos como niños, en labio de nuestro pastor Walter Orantes. No sé si les ha pasado a ustedes, pero ahora hay muchos términos que yo, por ejemplo, en mi juventud ni sabía que existían, ¿verdad? Por ejemplo, la cleptocracia, por ejemplo. Cleptocracia. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, no de eso. Vamos a hablar sobre la exitocracia. La exitocracia es toda aquella... Literalmente lo que quiere significar es el poder del éxito. El poder del éxito. En el siglo pasado, más que los sectores que más estaban dedicados a la exitocracia era el sector empresarial, pero también el comercial en el siglo pasado. Estaban vinculados solamente las empresas y los comerciantes. Todos querían tener éxito. Todos querían tener éxito. Después, a finales del siglo pasado y principios ya de entran los medios de comunicación a la exitocracia. Por eso es que encontramos a canales de televisión, radios, empiezan a decir de que esa radio es la número 1 en El Salvador. O el canal X es el número 1 en El Salvador. Porque se suponía que los números 1 son los que tienen éxito. Lo interesante de eso es que no solo se quedaron con los medios de comunicación, sino también fueron otros sectores que fueron interviniendo en eso. Diferentes sectores, diferentes rubros de la vida social y económica de este país entraron a jugar parte de la exitocracia. Casi prácticamente todas las instituciones, todos los organismos. Hay empresas y organizaciones que hacen una especie de competencia. ¿Qué departamento es el más exitoso dentro de esta empresa? ¿Cuál es el empleado exitoso del mes? Entonces todos se esfuerzan por ser exitosos. Generalmente, cuando estamos hablando de empresas, del sector comercio, del sector de medios de comunicaciones y otros rubros, el éxito es traducido en dinero. ¿Cuál es el éxito? Depende. ¿De qué? ¿Cuánto ganaste? ¿Verdad? Como un negocio es más exitoso que otro negocio. Entonces alguien puede pensar, no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Pero sí lo es. Está supeditado, basado en el dinero. Un comerciante es exitoso porque vende más. Y si vende más es porque tiene más ganancia. Una empresa no es porque produzca más, sino porque pueda vender más lo que produce. Los diferentes sectores, pero también entran en esto personas naturales. No solo personas jurídicas, sino que también personas naturales entran en esto de la exitocracia. Por eso, este profesional en esta materia es exitoso. Y entonces cuando vemos a un profesional exitoso, lo vemos vestido de una manera determinada también. Se viste de esa manera determinada porque tiene más ingresos también. Y casi siempre la exitocracia está basada en el dinero. El poder del éxito es el poder de los dividendos que me genera el éxito. Han entendido estas empresas, estas personas jurídicas, pero también estas personas naturales han entendido de que el éxito genera poder. Ahí entramos hasta las iglesias.
han sucumbido frente a la exitocracia. Las películas, las series de televisión o de las diferentes plataformas, los programas radiales, los equipos de fútbol, ¿es la selección de El Salvador exitosa o no? Han seguido, la verdad, las noticias, porque si se están riendo es por eso. ¿Verdad? Muy bien. Las películas o las series de televisión o de las plataformas, ¿por qué son exitosas? Entre más vean una película, una serie, entonces más van a consumir esa plataforma. ¿Por qué entonces ahora las iglesias también sucumben frente al éxito o frente al poder que da el éxito? No todas las iglesias, pero muchísimas iglesias del espectro del cristianismo están dentro de eso. Pero ¿por qué ahora hay iglesias que han sucumbido a eso, a ser exitosas? Entonces yo me pregunto, pero también les pregunto a ustedes, ¿qué hace que una iglesia sea exitosa? ¿De qué tipo de éxito está buscando la iglesia que sucumbe a la exitocracia? ¿Cómo entiende esas iglesias el éxito? Volviendo, ¿qué hace a una iglesia exitosa? ¿Tener cientos y miles de miembros? ¿Es eso el éxito? ¿Tener cientos y miles de personas en sus diferentes reuniones? Entre más número, más exitosas somos. Entre más número de reuniones tengamos, ¿es eso el éxito de una iglesia? ¿Qué hace que una iglesia se pueda calificar como exitosa? En otras palabras, ¿qué hace a una iglesia exitosa? El texto que hemos leído ahora comienza con Jesús haciendo una pregunta. ¿Qué venían discutiendo ustedes? Le pregunta a los discípulos. ¿Cómo responden los discípulos? ¿Por qué se callan? ¿Saben que están haciendo algo malo? ¿Por qué se callan si la verdad les asiste? ¿Por qué se callan los discípulos si la justicia los asiste? Si es algo correcto, ¿por qué se callan? ¿Tienen miedo a ser descubiertos? Porque solo venían en esa discusión, solo venían hablando los discípulos de Jesús. ¿Qué venían discutiendo cuando veníamos caminando por el camino? Pregunta Jesús. ¿Cuál fue entonces la respuesta de ellos? El silencio. El silencio. Y Marcos nos da la información. Marcos nos responde la pregunta de Jesús. Es que lo que pasa es que veníamos discutiendo quién iba a ser el principal. Lo que Reina Valera traduce como el mayor es el principal de todos. El término en griego ahí es el macizo, como decimos popularmente. Es el mero mero. Es el que manda. El principal es el jefe. Eso venían discutiendo. Porque Jesús ya había anunciado que iba a morir. Muerto este, ¿quién va a mandar aquí, pues? Muerto Jesús, ¿quién iba a mandar? No quién iba a ser el líder. Líder es otra cosa. Ser líder tiene otra característica, que no tiene nada que ver con lo autoritario. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Silencio fue la respuesta. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se callan? ¿El guardar silencio significa honestidad o deshonestidad?
¿Sinceridad o falsedad? ¿Por qué frente a Jesús los discípulos no responden? Entonces Marcos nos da esa información de que venían discutiendo quién iba a ser el principal, el que mandaba, el mandón pues, ¿verdad? En la cultura de los israelitas, en esa época que le tocó vivir a Jesús, los niños, y peor las niñas, estaban sobre la base de la estructura social dentro de una familia. Yo creo que les va a sonar bien familiar esto, ¿verdad? Pero entonces en esa época los niños no eran personas. Se les trataba como subpersonas, como una especie de humanos, pero que no acababan de cuajar. Eran medio humanos. Entonces, estaba el papá, estaba la mamá. Pero si vivía el papá del papá en el hogar, allí estaban, ubicados arriba. La mamá, luego los niños y después las niñas, en esa estructura. Los niños no contaban, las niñas contaban, pero menos que los niños, en esa época. Eso era, este texto no es como el otro texto, que habla de niños. No hay que confundirse con eso. En este texto estamos hablando de una estructura. En este texto los discípulos lo que quieren es mandar. En este texto los discípulos lo que quieren ser los principales. No plural, sino el principal. El que domina, el que manda. En este sentido, Jesús entonces trae un niño y lo coloca. Lo carga y lo coloca. ¿Quién quiere ser el primero? Jesús entonces toma a un niño y lo coloca ahí. El más excluido de todos. El más marginado aún dentro de la familia. El paria, dirían otros. El último. Si alguno de ustedes, dice Jesús, ¿verdad?, está pensando, queriendo, imaginando, querer ser el primero, el principal, el que manda, lo que tienen que hacer es ser el último. Y no bastando, le dice, y servidor de todos. La palabra ahí es diácono, que el diaconado viene de ahí, que es el que servía a las mesas. ¿Cómo le llamamos a eso ahora? Ustedes saben cómo se le llama a eso ahora, a esa profesión, ¿verdad? Queremos ser, ¿quién quiere ser como niño? Por eso la pregunta del sermón de ahora, ¿somos como niños? ¿Queremos ser los últimos? Pienso que no, ¿verdad? Pienso que no. ¿Qué es lo que qué hace a una iglesia exitosa? Ser la primera. ¿Qué es lo que hace a una iglesia exitosa? Tener cientos y miles de personas dentro de su congregación. ¿Qué hace a una iglesia exitosa? Tener esto, tener aquello, lo otro y más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es el éxito? ¿A quién obedecemos como iglesia? ¿Obedecemos los criterios de la sociedad secular? ¿De la sociedad sin Dios?
Otros diríamos, teológicamente hablando, de la sociedad caída, regida por el pecado. ¿Son esos los criterios que metemos dentro de la iglesia? ¿O los criterios, los valores o los paradigmas de la iglesia cristiana son los del reino de Dios? ¿Qué hace a una iglesia exitosa? ¿Tener cientos y miles de personas? ¿O ser obediente a la voluntad de Dios? Jesús coloca a un niño en medio. ¿Quién es el que quiere ser el primero aquí? Y entonces plantea eso él. El que quiera ser el primero, tiene que ser el último. O sea, como el niño en esa época y en esa cultura. El que recibe a este niño, dice Jesús, el que recibe a este niño en mi nombre, no solo me recibe a mí, a Jesús, sino también al que me envió, a su Padre, a Dios. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? Para los discípulos, ¿verdad? Discutiendo quién forma parte de la estructura de poder. Y Jesús los está llevando a que conversen, a que asuman una actitud de acuerdo a los valores del reino de Dios, de no caer en la sensualidad de esa estructura de poder, sino de ser los últimos. Por eso es que en el otro texto dice, los últimos van a ser los primeros, pero no como la sociedad caída, pecadora, sino según los criterios del reino de Dios. Lo que impera es el reino de Dios. Lo que impera es la voluntad de Dios. Quien reina es Jesús en nuestra vida, no los valores de una sociedad secular. Nadie quiere ser los últimos, ¿verdad? Entonces, según los criterios de allá, o según los criterios del reino de Dios, o los valores del reino de Dios, ¿qué hace a una iglesia exitosa, hermanos y hermanas? Ser los primeros, o como dice Jesús, ser los últimos y los servidores de todos. ¿A quién obedecemos? ¿A la sociedad o a Jesús, que es nuestro Señor y Salvador? Amén.